Bueno, aquí estamos, en Ladines, concejo de Sobrescobio. Hoy vamos aquí acompañados por parte del grupo de montaña Yazarandín, la creme de la creme, que van a llevar allá arriba, al Cuyargallos. Vamos para allá, señores. Vamos, champion. Hola. Vamos dejando atrás Ladines con la Sierra del Crespón a nuestra espalda. Levanta un poco más la gorra para que se vea un poco la barbilla o acércate un poco más, baja un poco más. El Cuyargallos, donde vamos. Aquí arriba. Ahí lo tenemos, el ciclismo. Espera. Bueno, una vez coronado vamos a bajar por aquí, por el Nozalín. Por el Arenal de Nozalín. Porque no se pueden hacer el Seguimos. La Chamoc. Fabián. Sí, lo estoy viendo. Detrás Peñamayor. Bueno, llegamos aquí al cruce, seguimos las señales de frente. No te esperes, sigues el peaje. Nada. A los 100 metros nos salimos del camino, de la pista. Y no tienes ningún problema. Ahí tenemos nuestra cima. Llegamos a este cruce para la izquierda. Déjame 261 y 29 otro. 26, ¿cómo van conmigo? Majada fue de ello. Esto viene ahí de los blogueros. Ahora los beso. A fondo el Cuyargallos y la Sierra del Crespón a nuestra derecha. Seguimos para arriba. Abajo ya vemos un poco del embalse. Zona de Cotolla. Esta es la foz por donde vamos a volver, la foz de Nozalín. Abajo Soto de Agues con la Sierra del Crespón. Abajo embalse de Río Seco, Para allá, Peñamea y Peñas Negras. y hacer lo de Peluga. De Peluga no pasas al grupo mucho. Y nuestra cima de hoy, aquí. Fabi, estás muy callado hoy. Está gustando. No, pero si quieres ir al canto. Pero si se ve algo, pues no se ve nada del canto. ¿Quieres ir al canto? Genio. No. ¿Qué más da? A lo mejor vemos allí lo mismo desde ahí. Que yo entré que bajé de humo, pero a saber. Bueno, vamos a cruzar aquí esta campera al lado del punto de agua por el Sbaquis. Tenemos que hacer ese cresteo para ir hasta allá arriba. Este sitio la verdad que está guapo, ¿eh? Aquí arriba hay unas vistas muy guapas de todo. Seguimos señales, ¿eh? Sí. Ahí las tenemos. Está siempre marcado, es imposible perderte. Bueno, estamos en el kilómetro 2900. Llevamos unos 300 o 400 positivos, ahora lo digo, ¿eh? 320 positivos. Y ahora vamos a coger el hayedo del Monte Tornu. Ahí va Fabián. Y delante Champion. Tenemos aquí un cartelín. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí tengo a Ginio haciéndome la competencia, macho.
Que ya se compró estabilizador y todo. Cuidado, cuidadín. Ahora sí que entramos en el Alledo. Aquí hay un reguerín que según vi en internet se llama Caón, creo, reguero de Caón. No lo sé seguro, puede ser. Ya lo corregiré. A un cagón hay por ahí. Lo corrijo en edición. Qué profesional. ¡Qué profesional! Qué profesional. Venga para arriba, que esta zona me mola a mí mucho. Puro bosque, me mola mogollón. Qué pasada, qué guapo. Seguimos ascendiendo por el monte El Torno. Guapo, guapo, ¿eh? Estamos aproximándonos. Ahí llevan los compañeros ahí arriba. Nos vamos a aproximar al embudo llamado El Escobio. Un estrechamiento antes de llegar a la zona de arriba. Sin pérdida. Todo señalizado. Esta sí. Sitio guapo, guapo aquí. Eso y el estrechamiento del Escobio, que da unas praderas. Que ahora os digo cómo se llama. Ya salimos del monte del Torno y abajo, esto es que es Río Seco, Tanes, Río Seco, ¿no? Río Seco. Embalse de Río Seco. Bueno, que nadie piense que no quiero grabar a Ginio, es que va atrás siempre, entonces no sale nunca. Ahí. Saluda. Hola. Claro, ¿estás siempre atrás? Sí, el que menos anda tendrá que ir atrás. A 1150 metros de altitud aproximado, en el estrechamiento del Escobio. Y de aquí vamos a dar a las camperas, que resbalo. Ahí está el estrechamiento, muy guapo. Qué cosa más guapa. Por eso es un estrechamiento, sí señor. Y llegamos a los camperes de Imblemes. ¡Para arriba! Bueno, vamos a ascender por el canto, hasta el canto Los Rubios, directos. Del pueblo. Venimos de allí. Ya te dice exactamente lo que subiste. Entonces para subir tranquilamente, vamos. ¡Ahí van! ¡Qué guapos! Por aquí van corriendo los rebecos antes. ¡Qué guapo! Hay que ir para allá arriba. Ya está ahí, ya.
Bueno. Envase de Tanes. Sacamos la foto, después dejamos de sacar aquí unas fotos aquí, ¿vale? Sí. Vamos con la foto grupo. Tenemos el Champion con el Torres al fondo. Por ahí corrí yo también una maratón de montaña. Ahí baja el lago. Y ahí fuimos yo y papá, con mi padre también fui al Lubales. Mira, y mira el Canto Loso allá detrás al fondo. El crestero del Canto Loso. ¿Este? Este y el Canto Loso. Vale, el Canto del Oso. Este y el Canto Loso. Vale. Este y el Canto Loso. Ahora sí. Y allí el Torres. El Torres. ¿Qué más? El Torres. Cuyos gallos ahí. Qué vistas, chaval, espectacular. Espectacular. Río Seco, envase de Río Seco. Para este lado, el de Tanes. Ahí lo tenéis, abajo. El de Tanes. Bueno. Coronando. La Sierra del Crespón al fondo. Peñamea y Peñas Negras. ¿Se ve la casetina de Peñamea? Yo creo que sí, ¿eh? Aquí el envase de Tanes. Y ahora el siguiente paso, ahí arriba. Está pindio eso, ¿eh? Comenzamos bajada para subir Cuyargallos. Ahí va el Champion. Va siempre el primero, después quéjase de que no anda un pijo, pero ¿cómo anda el tío? Ahí lo tenéis. Ya llegamos abajo ya. Y vamos a subir por aquí, por esos palitos que hay por ahí. Iniciamos ascenso. Empezamos a ganar altura. Venimos de ahí arriba. Llegamos al cresteo. ¿Cómo me gustan los cresteos a mí? El Torres al fondo, ¿no? El Torres al fondo, ¿no? Estamos acabando esta primera parte del cresteo. Giramos aquí un poco a la derecha. Y tenemos que subir ahí arriba. ¿Por dónde me vas a subir, campeón? ¿Por dónde? Nuestra cima cada vez más cerca. Entre los árboles y la piedra, ¿no? Para arriba. Allí vamos.
Guapo, ¿eh? Qué vistacas. Qué vistacas. Venga para arriba, Champion, estás como una máquina. Champion, estás como una máquina. Mete miedo cómo sube el paisano ahí. ¿Con qué edad tienes? 64 tacos, ahí lo tenéis. Para arriba. Te dije yo que estaba pindio esto, que estaba pindio, pero bueno, se hace bien. Y como una escalera al final. Subir una escalera. Vamos a ver las vistas para este lado, Y el cresteo. De allí venimos, Bajamos, volvimos a subir. Y mira, dejamos este pedazo de bosque aquí guapísimo, Pegado aquí al cresteo. Hay gente, ¿no? En la cumbre, ¿no? Ahí tenemos la cumbre enfrente. Hay un paisaní. Ahí tenemos un paisaní. El que subía de verde. ¡Venga, vamos! Ahí estamos. Al fondo el embalse del Río Seco. La Sierra del Crespón. Aquí escondida. Y vamos para allá. Tenemos que bajar ese colladín que está ahí, Champion. Y para arriba. Bueno, aquí tenemos la última trepadina ya. Y después ya la mezquita, según Champion. ¡Hala, chavalino! Paso. Pasa. A ver si con la mano más, con la otra. Sí, sí se puede, sí. Sí. Cuidado. ¿Dónde estás? Ah. Trepadina ahí. ¿Subes o no? Venga. Ahí sube Virginia, una mano. Pasada la trepada, ahí va Ginio. Y ahora ya, para el pico. Hay gentecilla, Bajamos para abajo, Y cogemos la última subidina aquí para llegar ya al pico. Ahí tenemos el final. Aquí estamos. Coronando, señores. Venimos aquí, bajamos y subimos. Cuyargallos, 1389.
Menuda ventana que hay aquí, menudas vistas. Ahí bien Champion, coronando el Cuyar Gallo, señores. ¿Qué tal, campeón? Aquí estamos, muy guapo. Tito Fabi, coronando el Cuyar Gallos. ¿No se le ve la cara con ese gorro? Ahora, ahí está. Aunque se vea barriguina. 96 kilos y alguno más. El Torres, venga, seguimos. Derecha. Y lo que veas que tengas claro. Por ejemplo, este que está aquí enfrente, aquí Altón. Sí, el retriñón. El retriñón. Vale, seguimos. ¿Para aquella zona que está allí detrás nevado, de esto de aquí? Veraniego. La zona aquello y el que te había dicho, el Cucho. El Cucho y este que tenemos aquí triangular también, ¿no? El Cucho ahí con dos esos de nieve, sí. Sí, vale, el Cucho. Aquel que parece una joroba. Sí, señor, ¿cuál es? El ¿cómo te dije? Peluga no. La forcada de Peluga, no sé. Vale, la forcada. Vale. Aquel más allá, Peña Vale, Negra. Peñas Negras y Peñamea. Peña Negra, Peñamea. Vale. Este de aquí enfrente y el... ¿Cuál te había dicho? Ah, el Cogollo. El Cogollo enfrente. Sí. Vale. ¿Y el siguiente? El Corbelloso. Vale. Y aquel y el Guanaló. Y el Guanaló. Vale, Guanaló, ya estamos en la Sierra del Crespón. La Sierra del Crespón entera. Vale. Tiramos más allá la Sierra de Peñamayor. Peñamayor, Sí. que yo nunca diría que esto es Peñamayor, pero lo es, señores. Desde aquí se ve distinto totalmente. Exactamente. Aquí La Samoca. La Samoca. Vale. Ahora ¿Qué más? giramos. Es Giramos. que aquello... Acá que tenemos ahí al fondo. Aquel es que no sé si es la Llambría. Vale, puede ser la Llambría. Después todo lo de la nieve de ahí, que hay después a la derecha con neverinos, ¿qué es? Eso debe ser, y es la zona Campigüeños. Campigüeños, vale. Sí. Desde aquí lo vemos. Y aquello tiene que ser el Tiador, aquel de allí. ¿Cuál? ¿El de, Aquel de allí que... ¿El de la derecha? Sí. El que hay nieve todavía. Vale, el Tía Tordos. Aquel de allí, Pues ya es. ese Vale. es Maciéndome y aquello y es Peñatén. Y este es redondo y es Peñatén. Sí, el de nieve, ¿eh? Sí, vale, El de Peñatén. Peñatén y Pileñes, de la izquierda. Vale. Esto lleva bueno, la Peña Alcázar, Ajá. el Cuervo, el Cantuloso ahí atrás. El Cantuloso, ya me lo enseñaste antes, está aquí atrás. Ahí atrás. Que yo que tengo un neverín a la izquierda, ¿no? Eso. Vale, venga, ya lo pillé. Ese y el Viso la Grande, que tiene un neverín. Sí, el escudo ese. vale, muy bien. Aquello más adelante y el Pico de Atambos. Aquel del fondo y el que había dicho yo, el ¿El de nieve? sí, te había dicho el Cascalló, ¿no? El Cascallón, Había vale, dicho. donde están las Gubales. Vale. Luego aquellos son entre picos, aquel y el Valmartín, aquel redondo. El redondo es Valmartín, vale. Valmartín. Bueno, el Torres y el otro es, no sé, bueno. Y volvemos al Torres, muy bien. Exactamente. Muy bien. Atrás su viña, ahí nevado. Y la sierra del Aramo, aquí, bueno, sí, se ve. Esta sí que se ve, el Aramo sí que se ve. Y la Mostallal. Y la Mostallal. Exactamente. Ahí está entre la brumilla, ahí está, el último del fondo. Muy bien. Bueno, abandonamos el pico y para abajo, a la foz del Nozalín. Ah, sí, que vamos a rezar a la mezquita. Vamos a cruzar todo esto de aquí para bajar por ahí detrás a la foz de Nozalín. Soto de Agues abajo. Ahí vamos, por el Cotollal a la mezquita. La porquería aquella. Esta porquería que tenemos aquí. Con el Torres justo enfrente, ¿eh? Grupo antes de... A ver. Cuyar Gallo es donde venimos. Tira por Nozalín aquí. para abajo y por arriba Aladines pone. Tiramos para arriba, ¿eh? Dirección al mezquita. Qué rico Cotollal. De allí venimos. Esto para focicar jabalís. Venga, todo el mundo a rezar en la mezquita.
A ver. Ahí está. Antonio Ronquillo López y Yolandina Cue. O sea, que ya es más conocido aquí que los jabalíes. Hago mi mal. Los que hicimos los 3000. Ahora sí. Marcas aquí, como veis, todo marcado. ¿Eh? Todo marcado Está todo constantemente. marcado, sí, está todo. Mira qué paso más guapo, ¿eh? Bueno, venimos de ese paso donde está Fabián y en vez de continuar para allí que sigue el PR, bajamos hacia las cabañas que están ahí y de ahí a la foz. Bueno, llegamos al río ya. De puta madre, vas bien. Pero que sea mismo la altura, mismo un golpe de calor, lo que sea, te pega un poquito de bajón. El Nozalín. Pega un viaje y vamos. No te salva ni la calidad. Y eso en el riello y lo que estás diciendo tú y en cualquier otro piso. Y yo cuando escalaba, Claro. a mí me echaban unas broncas, Claro. porque yo cuando iba de primero, y tenía que llegar a la reunión, todo el mundo llegaba a la reunión. Sierra del Crespo al fondo y debajo Soto de Agues. Y ahora vamos ya a derecha a Paladines. Última subida por el Hormigón Paladines. No nos queda nada ya. Igual un kilometrín, igual queda, no más. Final de ruta. Y ya a descansar, que llevamos unas horas, ¿eh? Parece que no, pero a lo tonto casi 8 horas. Final de ruta. De allí venimos. ¡Hala! Venga, despediros aquí un saludo para la cámara. Hasta luego. Champion, hasta luego. Ginio, hasta luego. Ginio tiene la mano llena de callos de aguantar hoy el selfie. Grabó más que yo, increíble. Casi imposible, porque grabó más que yo seguro. Venga, hasta la próxima, Champion.